Bienvenidas, bienvenidos, mi pequeña selecta minoría. Espero que estéis todos muy bien, porque yo lo estoy. Espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo, porque yo también lo estoy. Espero que estéis dispuestos a darle me gusta a los vídeos, porque esto es importante para mí, porque me da la idea de qué vídeos subir y cómo subirlos y cómo hacerlos. Y también de paso os suscribáis. Y que disfrutéis de este vídeo, que es muy interesante. Un saludo y que os vaya todo muy bien. Noruega, una tierra de fiordos imponentes y montañas cubiertas de niebla, ha sido durante siglos escenario de feroces batallas vikingas. Desde Hafrsfjord, en el siglo IX, hasta Stiklestad, en 1030, su geografía salvaje y su aislamiento natural forjaron una sociedad marcada por la guerra y la supervivencia. En la Alta Edad Media, los noruegos eran temidos por su destreza marítima y su espíritu guerrero. Batallas como la de Svolder y Klontarf consolidaron la reputación vikinga, resonando en toda Europa y dejando una huella indeleble en la memoria colectiva. Sin embargo, la llegada del cristianismo a finales del siglo X transformó profundamente la estructura social y política del reino, introduciendo nuevas ideas de poder y legitimidad, y marcando el inicio de una nueva era de conflictos internos. La Iglesia emergió como un actor político decisivo, mientras la nobleza regional luchaba por mantener su poder ancestral frente a las nuevas instituciones eclesiásticas. Los enfrentamientos entre clanes y la influencia eclesiástica intensificaron la brutalidad de los conflictos. Los historiadores modernos ven este periodo como una transición conflictiva entre la monarquía patrimonial vikinga y un estado centralizado cristiano, donde la tradición y la innovación chocaron violentamente en campos de batalla y asambleas. Este proceso de cambio sentó las bases para una serie de conflictos dinásticos, como las guerras de sucesión tras la muerte de Sigurd el Cruzado, que desangrarían Noruega durante más de un siglo y transformarían para siempre la naturaleza del poder real. Esta era comenzó con la muerte de Sigurd el Cruzado en el año 1130 y culminó con la consolidación del poder bajo Hakon Hakonsson en 1240. Entre ambos, batallas como Holmengrairre marcaron el fin de una época y el nacimiento de una nueva Noruega, forjada en la guerra. Antes de la cristianización, Noruega fue escenario de intensas batallas vikingas que definieron el destino del reino. Entre ellas destaca la batalla de Hafrsfjord, ocurrida hacia el año 872, donde Harald Cabellera Hermosa logró unificar gran parte de Noruega bajo su mando tras un feroz enfrentamiento naval. Estas luchas, junto a otras como la batalla de Svolder y la de Stiklestad en 1030, marcaron puntos de inflexión en la historia noruega. Olaf II Haraldsson, en Stiklestad, cayó liderando a sus seguidores contra una coalición de nobles y campesinos. Según la saga Heimskringla de Snorri Sturluson, su muerte no solo marcó el fin de la era vikinga, sino que abrió el camino a la cristianización definitiva del reino. Estudios recientes, como los de Klaus Krag, debaten la magnitud de la resistencia campesina y el simbolismo posterior atribuido a estas batallas. Tras la muerte de Olaf, la Iglesia noruega, con el apoyo de influencias inglesas, promovió su canonización en 1031. Su tumba en Nidaros se convirtió rápidamente en un centro de peregrinación, como atestiguan crónicas contemporáneas y el testimonio de Adán de Bremen. La figura de San Olaf fue instrumentalizada para legitimar la monarquía cristiana, aunque algunos cronistas continentales, como Saxo Grammaticus, cuestionaron la rapidez del proceso y la autenticidad de los milagros atribuidos al rey. La consolidación de la monarquía noruega en el siglo XI se apoyó en la figura de San Olaf como símbolo de unidad y legitimidad. El rey era presentado como intermediario entre Dios y el pueblo, reforzando su autoridad mediante rituales religiosos y la construcción de iglesias. Investigaciones de Sverre Vage subrayan cómo la monarquía utilizó la religión para fortalecer su control, aunque persistieron tensiones con la nobleza local y las antiguas tradiciones paganas. Como recoge un cronista anónimo del siglo XII, el rey era visto como elegido por Dios y su autoridad se reforzaba en cada ceremonia religiosa. Sin embargo, algunos historiadores modernos, como Knut Helle, advierten que esta visión idealizada fue en parte una construcción posterior,
destinada a justificar el poder real frente a la nobleza y la Iglesia. El debate historiográfico continúa sobre el verdadero alcance de la sacralidad real en la Noruega medieval. Durante el siglo XI, la vida cotidiana en Noruega estaba marcada por una economía agraria y marítima. El rey y su corte eran itinerantes, desplazándose entre granjas reales y centros costeros, como lo documenta la saga Morkinskinna. La agricultura, la pesca y el comercio con Inglaterra y el Báltico eran fundamentales. La arqueología reciente ha revelado la importancia de los mercados locales y la movilidad social limitada de campesinos y artesanos. Los campesinos, base de la sociedad, trabajaban la tierra bajo la supervisión de nobles y clérigos, quienes administraban grandes propiedades. Las asambleas locales, conocidas como Thing, eran foros de decisión y justicia, como describe la Gulatinglaw. La redistribución de tierras y la lealtad al rey dependían de complejas redes de parentesco y alianzas, tema debatido por historiadores como Gro Steinsland. Snorri Sturluson relata: cada otoño el rey iba hacia el sur y entregaba grandes regalos, tanto barcos como oro. Esta práctica, conocida como gift giving, fortalecía la lealtad de los nobles, pero limitaba la capacidad del rey para crear una administración centralizada. Estudios recientes, como los de Bagge y Helle, subrayan que la monarquía noruega tardó en desarrollar un aparato estatal permanente, en contraste con otros reinos europeos. La Iglesia incrementó su influencia y riqueza durante el siglo XI, construyendo iglesias de madera, las famosas Stavkirker, y promoviendo la educación mediante manuscritos y escuelas monásticas. El arzobispado de Nidaros, fundado en 1152, consolidó la institucionalidad eclesiástica. Fuentes como la saga de los obispos de Nidaros y estudios de Steinar Imsen destacan el papel de la Iglesia en la formación de una identidad nacional. La creación del arzobispado de Nidaros en 1152 introdujo un nuevo actor institucional en Noruega. El arzobispo no solo dirigía la Iglesia, sino que también intervenía en disputas dinásticas y coronaciones reales. Esta alianza entre monarquía e Iglesia fue clave para la estabilidad del reino, aunque, como señala la historiografía reciente, también generó tensiones sobre la autonomía eclesiástica frente al poder real. La muerte de Sigurd I Gorsalafari en marzo de 1130, según la crónica de Theodoricus Monachus, dejó a Noruega sin un heredero legítimo indiscutido. El trono quedó vacante, y la corte se sumió en la incertidumbre. Los grandes señores, temerosos de perder privilegios y territorios, comenzaron a formar alianzas inestables. El pueblo, por su parte, presenció con inquietud el inicio de una era marcada por la inestabilidad y la fragmentación del poder real. La legislación sucesoria noruega de la época, como señala el historiador Knut Helle, carecía de normas claras y universales, lo que facilitó la aparición de múltiples pretendientes y agravó la crisis dinástica. En este contexto caótico, Harald Gille llegó desde Irlanda, proclamando ser hijo ilegítimo del difunto rey Magnus III. Su aparición dividió aún más a la nobleza. Algunos lo apoyaron por interés político, mientras otros lo rechazaron como impostor. Las alianzas se tejieron y deshicieron con rapidez, y la traición se volvió moneda corriente en la lucha por el trono, como documenta la saga Heimskringla. Harald debió someterse a la prueba de fuego, un juicio de Dios descrito en la Sverris saga. Ante la corte y el clero, colocó su mano sobre la hoguera y soportó el dolor sin vacilar. El éxito fue interpretado como señal divina, aunque la legitimidad de la prueba fue cuestionada por algunos cronistas contemporáneos. El reconocimiento de Harald como rey no resolvió la crisis. Pronto estalló la guerra civil. Bandos rivales, liderados por pretendientes y nobles ambiciosos, se enfrentaron en batallas como la de Holmengra, en 1139, donde Magnus fue derrotado y muerto. Las traiciones y cambios de bando eran frecuentes, y la población civil sufrió saqueos, desplazamientos y hambre, como subraya la historiadora Gro Steinsland. La ausencia de una legislación clara de sucesión, según Knut Helle, propició una prolongada guerra civil. Los mapas de alianzas cambiaban constantemente, y ningún bando lograba imponerse de manera definitiva, prolongando la inestabilidad durante décadas. El impacto social fue devastador. Comunidades enteras quedaron atrapadas entre facciones rivales. En este escenario, la Iglesia se consolidó como actor político fundamental. Controlaba la consagración oficial de los monarcas,
y utilizaba su influencia para inclinar la balanza en favor de uno u otro pretendiente, buscando proteger sus propios intereses y aumentar su poder en el reino. Como señala la profesora Else Mundal, la legitimidad real dependía cada vez más de la bendición eclesiástica. Así, el estallido de 1130 marcó el inicio de un siglo de guerras civiles, donde la lucha por la legitimidad, la ausencia de leyes sucesorias claras y el papel de la Iglesia definieron el destino de Noruega. Sverre Sigurdsson nació hacia 1151 en las Islas Feroe, en el seno de una familia modesta y alejada de la nobleza noruega. Según la crónica de la saga Sverris, su madre Gunhild le reveló en secreto su supuesto linaje real, atribuyéndole la paternidad del rey Sigurd II. Sin embargo, como señala el historiador Klaus Krag, la autenticidad de su ascendencia fue objeto de debate tanto en su época como entre los estudiosos modernos. Al llegar a Noruega en la década de 1170, Sverre se presentó como pretendiente al trono en un país devastado por luchas internas. Pronto lideró a los Birkebeinar, un grupo compuesto principalmente por campesinos, artesanos y marginados sociales, quienes, según la saga, iban descalzos y con corteza de abedul en los pies. Esta base popular contrastaba con la nobleza tradicional y le otorgó a Sverre un apoyo dinámico y móvil. Sverre destacó por su astucia política y militar. Utilizó tácticas de guerrilla, movimientos rápidos y emboscadas para compensar la inferioridad numérica de sus tropas. Su principal rival fue Magnus V y la facción de los Bagler, respaldados por la aristocracia y la Iglesia. Como afirma el medievalista Knut Helle, Sverre revolucionó la guerra civil noruega al introducir estrategias flexibles y aprovechar el descontento social. Los Birkebeinar, bajo el mando de Sverre, lograron victorias decisivas como la batalla de Kalvskinnet en 1179, donde derrotaron a las fuerzas reales. Estas victorias consolidaron su posición y debilitaron a los Bagler, permitiendo a Sverre proclamarse rey en Trondheim. El ascenso de Sverre provocó la oposición frontal de la Iglesia. El arzobispo Eystein Erlendsson y sus sucesores lo consideraron un usurpador y se negaron a reconocer su legitimidad. En palabras de la Carta Papal de 1194, Sverre ha usurpado el trono y desafía la autoridad de la Iglesia. La excomunión intensificó el conflicto entre el poder monárquico y la autoridad eclesiástica. A pesar de la excomunión en 1194, Sverre mantuvo el apoyo de sus seguidores y continuó gobernando. Implementó reformas administrativas, fortaleció la figura del monarca y reorganizó el Consejo Real. Según el historiador Bage, Sverre sentó las bases de un Estado centralizado, desafiando la influencia de la nobleza y la Iglesia. El reinado de Sverre transformó la estructura estatal noruega. Introdujo nuevas formas de administración, profesionalizó el ejército y promovió la lealtad directa al rey. Estas reformas debilitaron el poder de los grandes señores y consolidaron la autoridad real, preparando el camino para la monarquía centralizada de la Baja Edad Media. Tras décadas de conflicto, la guerra civil continuó hasta la muerte de Sverre en 1202. Su legado fue un cambio profundo en la monarquía noruega, marcando el inicio de una nueva etapa en la historia del reino, donde la centralización y la autoridad real serían los pilares del Estado. Tras décadas de guerras civiles, la ascensión de Håkon Håkonsson en 1217 marcó un punto de inflexión en la historia noruega. Håkon, aún adolescente, fue proclamado rey en un contexto de inestabilidad y fragmentación. Según el historiador Sverre Bage, su legitimidad fue cuestionada por facciones rivales, pero supo consolidar su posición mediante hábiles maniobras políticas y el respaldo decisivo de la Iglesia, que buscaba estabilidad tras años de conflicto. La figura de Håkon simbolizó la esperanza de un nuevo orden, en el que la autoridad real se fortalecía frente a la nobleza y las antiguas facciones. Para afianzar su legitimidad, Håkon recurrió a alianzas matrimoniales estratégicas, casándose con Margarita Skulesdatter, hija de uno de sus principales rivales, el duque Skule Bardsson. Además, promovió matrimonios entre miembros de su familia y casas nobles noruegas y extranjeras, siguiendo una tendencia europea de la época. Como señala la medievalista Else Mundal, estas alianzas no solo pacificaron facciones internas, sino que también integraron a Noruega en la red diplomática del norte de Europa, reforzando la estabilidad del reino y su reconocimiento internacional. La coronación de Håkon en 1247, celebrada en la Catedral de Nidaros,
y oficiada por el legado papal, fue la primera coronación real formal en Noruega. Este acto, documentado por fuentes como la saga de Håkon Håkonsson, simbolizó la legitimidad plena del monarca y la integración de las tradiciones europeas en la monarquía noruega. La presencia del legado papal subrayó la influencia de la Iglesia, que buscaba consolidar su papel como garante de la autoridad real. Según Knut Helle, este evento marcó la entrada definitiva de Noruega en la órbita política y religiosa de la Europa medieval. Bajo el reinado de Håkon, se impulsaron profundas reformas legales y administrativas. Se redactaron y codificaron leyes nacionales, reemplazando los antiguos códigos regionales y sentando las bases para un Estado centralizado y moderno. El proceso, influido por modelos europeos y el asesoramiento de juristas eclesiásticos, buscaba uniformar la justicia y fortalecer la autoridad del monarca. Como destaca la historiografía reciente, estas reformas reflejan la convergencia entre tradición nórdica y derecho canónico, en un contexto de creciente burocratización estatal. El Landslov, promulgado en 1274, fue la culminación de este proceso reformista. Esta ley nacional abolió la correaleza y el sistema de facciones, estableciendo la autoridad única del rey y garantizando la paz interna. Según la profesora Gro Steinsland, el Landslov no solo consolidó el poder real, sino que también reflejó debates contemporáneos sobre la soberanía y la relación entre monarquía e iglesia. La promulgación del Landslov situó a Noruega a la par de otros reinos europeos en cuanto a centralización y modernización institucional. Así, Noruega transitó hacia un Estado moderno, centralizado y estable, dejando atrás siglos de fragmentación y luchas internas. La era de Håkon Håkonsson y sus reformas sentaron las bases de la monarquía noruega durante la Baja Edad Media, en sintonía con las grandes tendencias europeas de consolidación estatal. Como concluye la historiografía actual, este periodo representa la síntesis entre tradición local, influencia eclesiástica y adaptación a los modelos europeos, asegurando la continuidad y fortaleza del reino noruego. La era de las guerras civiles en Noruega fue un proceso largo y complejo de fragmentación y reconstrucción estatal. Durante más de un siglo, el país se vio envuelto en luchas internas que debilitaron la autoridad real y dividieron el territorio en facciones rivales. Figuras como Harald Gille, Sverre Sigurdsson y Håkon Håkonsson emergieron como protagonistas, cada uno dejando una huella profunda en la evolución política y social del reino. Sus acciones y decisiones moldearon el destino de Noruega. Este periodo no solo transformó la estructura del poder en Noruega, sino que también reflejó las grandes tendencias europeas de la Baja Edad Media: la consolidación de los estados, el fortalecimiento de la monarquía y la influencia creciente de la Iglesia. El legado de este periodo se percibe aún hoy. Sentó las bases del Estado noruego moderno y dejó lecciones sobre la importancia de la unidad, la legitimidad y la adaptación ante el cambio. En la Noruega actual, la memoria de estas luchas sigue viva en monumentos, manuscritos y tradiciones. Nos recuerda que la historia es un proceso de transformación constante y que el pasado sigue influyendo en nuestro presente y futuro.